Pues, muy buenas tardes. Pues frente a la experiencia con la cual Gina nos confronta, simplemente quería como generar unos agregados partiendo de un libro que recientemente un grupo de filósofos colombianos publicamos con Claxo, el Centro Latinoamericano de Estudios en Ciencias Sociales. Este libro, Pensar en Marcha, Filosofía y Protesta Social. La idea es que todos los compañeros vinculados a la Asociación de Profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira lo puedan tener, es de libre acceso, ¿sí? Y pues tuve la oportunidad también de participar con otra serie de profesores y de interesados en tener una mirada filosófica al tema de la protesta social. Y yo quiero partir de ahí porque, a diferencia de la profesora Gina Arias, yo quisiera proponer otro tipo de reflexión, no dentro de los dispositivos de la memoria, sino observar a la memoria o a ese concepto de memoria desde fuera, porque básicamente tengo dos hipótesis breves para esta tarde. La primera hipótesis es que la idea de memoria es un problema político y básicamente la memoria aparece cuando Gina ahora hablaba de los años 90. Los años 90 son cruciales tanto para la caída del modelo socialista de Estado, pero también para el arraigo del modelo neoliberal capitalista en el mundo global, ¿sí? Entonces, eso que hoy se ha ido instrumentalizando, que unos llaman memoria histórica, a mí no me gusta el término memoria histórica, yo prefiero hablar de memoria de los vencidos, tampoco me gusta hablar de memoria de las víctimas, ahorita les explicaré por qué me prefiero el término de memoria de los vencidos. Emerge justamente en un mundo donde los grandes relatos o los horizontes políticos de la historia, específicamente el socialismo, que fue el gran relato esperanzador, utópico, emancipatorio del siglo XX, se derrumba, ¿sí? Y el planeta queda a merced de ese modelo que se va estructurando, que es el neoliberalismo. Yo quisiera señalarle a las personas que participamos de este breve diálogo que esa idea de memoria emerge ahí. Y en Colombia, quisiera señalar también eso, van a haber unos hitos históricos e institucionales que van a permitir que esa concepción de memoria se instale, no solamente como un reclamo de los derechos humanos, del movimiento de los derechos humanos, que ya venía desde los años 70, todo el tema de los presos políticos en la época del Estatuto de Seguridad, ¿sí? Sino que hay también una Constitución del 91 que ha sido saboteada históricamente
Esto lo digo porque estuve evaluando un trabajo de unos colegas profesores de la Nacional, un libro en homenaje a la Constitución del 91, y los estudiosos de la filosofía del derecho coincidían en que esa agenda moderna de la Constitución del 91 fue saboteada. De hecho, hablamos por lo menos de 30 proyectos de reforma a esa Constitución del 91 en 30 años. ¿Sí? Entonces, ese es un referente importante desde lo institucional. Un segundo referente importante desde lo institucional es la Ley de Víctimas del 2011. Esa Ley de Víctimas permite que la voz de la víctima sea reconocida como sujeto de derechos. Si la Constitución del 91 va a permitir a través de la Ley 70 posterior del 93 el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, la Ley de Víctimas va a permitir el reconocimiento jurídico de la víctima. A finales de los 90 hablábamos del desplazado, pero ya en el 2011 aparece ese marco legal de la víctima. Nosotros que pensamos tanto como si Colombia fuera el centro del mundo, se me olvidaba señalar algo importante, y es que la víctima es el gran fenómeno político luego de las revoluciones feministas de los años 60. El giro, lo que llamamos nosotros el giro de la memoria, es el giro hacia la figura de la víctima. Y esa figura de la víctima emerge justamente de unas derrotas históricas. Por eso, ahorita iba a señalar por qué me gusta más hablar de los vencidos, porque los vencidos son los que mueren luchando, los vencidos son los que son perseguidos luchando. Hay una perspectiva de la memoria que tiene un carácter muy médico, que tiene un carácter, para mi gusto, bastante hospitalario, ¿sí? Pero para mí la memoria es un problema político, y ahorita voy a ampliar un poco sobre eso. En ese sentido, este trabajo de la protesta social es una invitación, es un lindo ejemplo donde los filósofos colombianos bajamos del topos uranos de las ideas y nos planteamos el problema de la calle. Yo había escrito, en homenaje a los colegas de ASPU, de la Junta de ASPU, a mi querida profesora Adeliana Cardoso, había escrito un texto, pues ya no lo voy a leer, pero yo sí quisiera leer unas cuantas líneas. Memoria y resistencia. Aspiro a mostrar que la idea de memoria, en un sentido político y en relación con las víctimas, vino a ocupar el lugar que dejaron ciertas nociones políticas reivindicativas de la idea de pueblo, como fueron la democracia y el socialismo. Estas memorias diversas se expresan por medio de conceptos a los que haremos referencia: memorias fundacionales, disruptivas, históricas y encubridoras. Nos plantean, por una parte, una lucha en torno a la idea del pasado. Lo novedoso y actual de estas luchas es ver cómo han sido también invocadas por quienes detentan posturas de derecha y antidemocráticas. Yo quiero señalar que la memoria no es solamente de los movimientos sociales, de aquellos que creemos en las propuestas emancipatorias. La memoria ha sido un concepto que ha sido ya captado, es un concepto capturado, y por eso también es mi invitación como a ser muy cuidadosos con el uso que le demos al término. Tanto es así, ese ejemplo de la captura es la manera en que se expresan esas memorias encubridoras, por ejemplo, ante la incertidumbre por el control de la hegemonía política reflejada en los resultados de las elecciones próximas. Ante esa situación emerge el racismo, lo pudimos ver con una candidata a la vicepresidencia, el profesor Delfín Grueso Manegas de la Universidad del Valle, el colega filósofo, hizo un muy bonito video
sobre el tema de por qué despierta lo que despierta Francia Márquez, ¿cierto? Ante esa situación emerge el racismo y la violencia cultural, la invocación de miedos a través de los medios y redes, expreso en enunciados como el peligro, lo hemos leído, comillas, por la pérdida de la libertad individual, dicen unos, otro, el odio de clases, o prácticas recientes como la borradura de murales políticos por considerarlos atentatorios de la neutralidad de las instituciones públicas. Algunos de ustedes saben a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces, lo que yo quisiera plantear es que cuando hablamos de memoria estamos hablando de política, ¿sí? Y que esa concepción de memoria justamente, ahora, no es ya la política en el sentido de una propuesta teórica, en el sentido como la pudo haber estructurado, por ejemplo, en los textos sobre la Revolución Francesa Marx, en ese bello texto sobre el 18 del Brumario de Luis Bonaparte. No, aquí estamos hablando de un viraje filosófico que tiene como centro la figura del amor. Y en ese sentido, yo quisiera también como plantear que esa memoria emerge en medio de un contexto bastante complejo. Ese contexto complejo es el del nihilismo contemporáneo. Habíamos dicho que luego de la caída del muro de Berlín, del deshacimiento de la noción del comunismo de Estado, las subjetividades del mundo occidental quedaron en bancarrota, quedaron sin un telos de fondo. Eso ya lo plantean filósofos a finales del siglo XX. Entonces lo que estamos es un panorama donde ha emergido un discurso aparentemente libertario, aparentemente crítico, aparentemente marxista, pero bastante peligroso, alimentado de discursos antipolítica, antisindicalismo, antiorganizaciones sociales, anticolectivo, que sirve de combustible a toda una serie del repertorio de las conversaciones, de los que se benefician de esas posturas y de aquellos, que es lo más lamentable, que sin poder acceder a los beneficios del poder económico y del poder político, lo que hacen es repetir hasta el cansancio ese discurso de un profundo escepticismo y de un profundo individualismo. Junto a ese discurso de lo anti, hay un elemento que quiero destacar, ¿sí? Y es el tema de la ira y de las emociones. La profesora Martha Nussbaum, una filósofa política norteamericana, un texto muy liberal en el sentido gringo, pero es una buena filósofa política, Applebaum, que no conoce mucho América Latina, pero bueno, piensa como piensan los filósofos en sentido universal. Muestra cómo esta sociedad del miedo a la que nos correspondió vivir es también una sociedad de la ira y de la emocionalidad. Esa ira y emocionalidad como sentimientos básicos de la psiquis, querida profesora Gina, ha venido a reemplazar discursos o grandes relatos políticos. Eso lo pudimos ver en el caso de la toma del Palacio en Washington por parte de los seguidores de Donald Trump. Es el discurso, es las acciones de la ira, son las acciones de la emocionalidad, que básicamente lo que hacen es reemplazar lo que podrían ser unos discursos de la razón. Ya había señalado como dos
como dos límites en los que quiero actualizar la memoria. La caída del muro de Berlín, 1889, una primera emocionalidad por tener acceso a los bienes de la sociedad capitalista, y esa imagen alusiva a las acciones de los MISAC en el Cauca, que correspondería a lo que yo llamo memorias anticoloniales, donde ellos derrumban el monumento a Sebastián de Belalcázar. ¿Sí? En ese marco, ¿qué fue eso? Los MISAC, 2020, 1989, han pasado políticamente esos elementos que quería como hacer claros. La caída de una visión utópica emancipatoria, que fue la de la Revolución Socialista de octubre, la intronización de un modelo no solo económico, sino una visión del mundo individual, que es el neoliberalismo. Y en ese escenario nos movemos ya dentro de la cultura de la memoria. A partir de ahí, hice como mi exposición y tuve como coincidencialmente la oportunidad de captar algunas imágenes la semana pasada en Buenos Aires y como de repensar la diferencia de una sociedad cuando el Estado ha logrado institucionalizar los discursos de la memoria, a cuando una sociedad como la nuestra tiene unas batallas que no ha podido resolver sobre cuál es esa memoria a reivindicar. No estoy diciendo que en Argentina o en otros países la memoria no continúe siendo un campo de batalla. Lo que estoy diciendo, por ejemplo, es que hay elementos simbólicos que demarcan una postura. Por ejemplo, el presidente Evo Morales le dona al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, cuando es presidenta, este monumento que habla de la hermandad boliviano-argentina, y cuando uno ve las figuras, primero es un homenaje a una mujer de fuertes elementos indígenas, pero es el pueblo el que está ahí frente a la Casa Rosada. En ese lugar, frente a la Casa Rosada, donde hoy está ese monumento, estaba un monumento a Cristóbal Colón. Ese monumento estuvo allí en el gobierno de Macri. ¿Qué hicieron con ese monumento? En el Popayán tumbaron a Belalcázar. Este monumento se lo llevaron al Río de la Plata, ahí a la costanera, a que mirara hacia Europa. Un bonito destino también para Cristóbal Colón. Continúo. Hay otras memorias que uno también podría llamar plebeyas. Me encanta esa expresión, Gina, de memorias plebeyas, que en Colombia cumplieron un papel muy significativo, porque han alimentado las luchas sociales desde los años 70. Cuando hablaba, por ejemplo, del movimiento de los derechos humanos, y cómo antes del discurso de la memoria como tal, es el discurso de los derechos humanos, son los movimientos de derechos humanos, que primero están dirigidos por organizaciones políticas de izquierda, ¿sí? Luego se va ampliando. Entonces pongo como referente en un texto de memoria en Colombia este trabajo, no del libro, el libro negro de la represión, que va pues del periodo del Frente Nacional prácticamente al gobierno de Turbayayay. Y también señalo el texto de Quintín Lame, las reflexiones de Quintín Lame, porque Quintín Lame esboza lo que va a ser el relato fundacional de los pueblos indígenas, lo que luego van a desarrollar la ONI y la CLI. Y el CLI está profundamente alimentado por los relatos de Quintín, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos narrativas de memoria en Colombia,
antes que hablemos de memoria como tal, que son los trabajos, ¿cierto? Este documento maravilloso del libro negro de la represión y los documentos de Quintín Lame, que le van a dar una narrativa reivindicativa a los pueblos indígenas y de carambola también a las comunidades afrorraizales. En el caso argentino, por ejemplo, donde la memoria prácticamente tiene un papel que uno podría decir ya cotidianizado en la vida. Recordemos que a la caída de la dictadura argentina, con la llegada de Raúl Alfonsín, por allá hacia 1982, recordemos el informe Sábato y recordemos el Nunca Más argentino. Alfonsín favoreció un momento muy importante, ¿sí? Se desarrolla no solamente el regreso del exilio de los intelectuales argentinos, Nicolás Casullo, Oscar del Barco, ¿sí? Toda una serie de pensadores que se habían ido a México, a Francia, el mismo esposo de Chantal Mouffe, el otro filósofo argentino, bueno, ahora recuerdo el nombre, sino que también a nivel popular, Argentina 78, recordemos, en medio de la dictadura, aparece una figura como la de Diego Armando Maradona. Yo en mi libro, Cuadernos de Confinamiento, un antes y un durante, está en la página de ASCO, espero que la compañera Nancy lo haya subido, hago un capítulo fenomenológico dedicado a pensar la figura de Maradona. Y cuando uno va, por ejemplo, a ese estadio del Argentino Junior, ¿sí? Que alcanzó a jugar con el Deportivo Pereira, uno entiende ese sentido de la memoria popular, ¿sí? De la memoria popular. Entonces, junto a Maradona, ahí está también el pueblo, como en el memorial que le envía, en el monumento que le envía Evo Morales a Cristina Kirchner y que colocan en la plaza principal frente a la Casa Rosada en Buenos Aires. Acá también aparece la poblada, ¿sí? Aparecen los barrios marginales junto a Maradona. Pero también la memoria logra entrar como memoria que incluye la diversidad sexual. Tuve la oportunidad de entrar ahí a la Casa Rosada por invitación de mi amigo, colega Ricardo Forster, que es asesor del presidente Alberto Fernández. Yo nunca he entrado al Palacio de San Carlos, no he tenido la oportunidad, pero pienso que muchos colombianos tampoco hemos tenido la oportunidad del Palacio de San Carlos, y eso hablamos del tipo de Estado que tenemos. Hay cosas que me parecen bonitas, las señoras que sirven los tintos, las personas que trabajan allá, una relación muy de igual a igual. Son pequeños detalles, pero que uno observa esas cosas. Dos personas, esto no es un museo al interior de la Casa Rosada, es una oficina. Johanna Berkins, una activista, se fue el microfonito. ¿Aló? ¿Cómo? Ya, ahora sí. Johanna Berkins, una activista trans, y Roberto Jáuregui, un activista gay. Están ahí, en ese escenario. Yo había escrito para ASPO una reflexión, creo que se está descargando. Había hecho una reflexión sobre las memorias trans y las memorias de la diversidad sexual. Sí, se está descargando. También hay memorias de quienes resultan triplemente victimizados bajo una óptica social de la interseccionalidad
triple forma de estar por fuera de las oportunidades que se ofrecen en un orden social binario: ser pobre, ser latinoamericano y ser homosexual. Se trata de memorias trans que portan nuevos sujetos que convierten sus cuerpos en escenario donde se manifiestan acciones violentas contra quienes tienen una condición sexual diferente. En este contexto, esas memorias trans, el enemigo aparece como quien presenta marcas sexuales o étnicas diferentes, marcas ancladas en el propio cuerpo o acaecen fuera de este. Creo que la profesora Gina ya lo había señalado también, ¿sí? El tema de la víctima no es una víctima que el daño pasa por el cuerpo. Y en el caso, por ejemplo, de la comunidad trans, el cuerpo es su símbolo, el cuerpo es su expresión. También como para señalar qué pasa cuando la memoria ya hace parte de una política de Estado, pero también hace parte del gobierno, el gobierno la apoya. Entonces está este gran paseo de la memoria a orillas del Río de la Plata, donde en ese largo mural, si yo no lo conocía, estaban en cuadritos desde 1968 los nombres de personas que fueron asesinadas, arrojadas al mar. El mural se va yendo, va dando la vuelta. Yo pensaba cómo sería de largo el mural que haríamos en un muro de estos en Colombia, ¿sí? Y tras del muro está una escultura que hace alusión a los dispositivos de tortura. Esa entrada a este monumento a orillas de la no sé si lo alcanzan a leer ahí, Juan Carlos. ¿Qué dice? Pensar es un hecho revolucionario, pero el segundo revolucionario. Cuando tú llegas a Buenos Aires, te está recibiendo un monumento que te dice: pensar es un hecho revolucionario. Muchos de nuestros colegas dirán que esa es la retórica de la izquierda, que ese es el populismo latinoamericano, pero maravilloso, ¿sí? Que a uno, como colombiano, acostumbrado muchas veces a esas profundas derrotas que se han repetido históricamente, pues hay allí esta escultura que nos está señalando ese elemento, y esa otra esculturita, ese cuerpito, que es un homenaje a uno de los niños que fueron arrojados al mar en los famosos vuelos de la muerte en los tiempos de la dictadura. Entonces estamos hablando de que cuando la memoria de los vencidos se hace parte también de una política de Estado, y hace parte de una política de Estado porque hubo un sector político que logró llegar y tomar ese dispositivo y pudo generar unas políticas reivindicativas del tema. Maribel, acá nosotros, profesora Gina, pues también hemos hecho, creo que tenemos granos de arena, aportes a ese proceso. En el caso del Museo Cementerio de la Memoria en Trujillo, en el Valle del Cauca, pues todo un trabajo desde AFAVI, de la Asociación de las Familias de Víctimas de Trujillo, se le han ido yendo a ese trabajo y divulgándolo
bueno, grupos artísticos de todo el país, colegas como Rodrigo Grajales, fotógrafo, compañeros como los compañeros de las Magdalenas por el Cauca, Gabriel y Yorladi, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de dirigir el proyecto que hicimos para el Centro Nacional de Memoria Histórica en el 2015 en Quinchía, y para mí esta foto siempre será maravillosa para entender las luchas por la memoria en el occidente de Risaralda. Nos fuimos con los nietos y con las familias de personas que habían sido asesinadas en ese periodo fuerte de la violencia contra esta región de Risaralda entre el 98 y 2006, y nos fuimos con ellos llevando unos monumenticos a esas veredas en homenaje a esas personas que habían sido asesinadas, con este vehículo que se convirtió en vehículo de la memoria, que fue las Chivas. Y en ese proceso de ese viaje, yo sí quisiera señalar eso, tanto las víctimas de Trujillo como las víctimas de Quinchía dejan de ser víctimas pasivas, dejan de ser víctimas solamente un problema de atención psicosocial, sino que empiezan a desarrollar algo que un filósofo como Teodoro Adorno o Walter Benjamin se convierten en sujetos de la historia, se convierten en sujetos activos, ¿sí? Porque el proceso no es revictimizar en el caso de la memoria. Yo entiendo la memoria como una forma de construir conciencia histórica, y ahí es donde vuelvo a la tesis inicial, que hablar de memoria no es hablar de recordar el pasado, no es hablar de la nostalgia, no es hablar de mirar hacia atrás, sino que hablar de la memoria es hablar del hoy, es hablar del presente. Eso era algo que yo quería como señalar también, que se nos escapara, pues porque hay un trabajo muy técnico de la memoria que se ha hecho en Colombia. En Colombia todo lo tecnificamos, bueno, pero está bien, ¿cierto? Ese trabajo se ha hecho desde el Centro Nacional de Memoria, se ha hecho desde la Comisión para el Esclarecimiento, lo han hecho muchas organizaciones con los relatos, con los testimonios de las víctimas, pero a mí me parece que más allá de ese trabajo de reunir relatos, de hacer archivos de la memoria, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos archivos de la memoria? ¿Para qué ponemos a montar a la gente en las chivas? ¿Sí? Ahorita Gina, la profesora, hablaba del extractivismo, y creo que el extractivismo también no solamente es llegar y quitarle un poco, recogerle un poco las voces, los sentires a las personas. Creo que también ahí hay un proceso de una construcción social, de una nueva narrativa que con el tiempo va teniendo un impacto. A mí me parece que en Colombia ha ido teniendo un impacto. Yo señalaría que no estaríamos en el momento en que estamos si no hubiésemos vivido 30 años donde más allá de la violencia se han hecho unos procesos de construcción social muy interesantes. Una experiencia concreta. Con el trabajo que hicimos en Quinchía, por ejemplo, se desarrolló una obra de teatro elaborada por la comunidad, y yo tuve la oportunidad de ver que esta dama doblemente perdió a sus dos hijos. A su hijo se lo asesinó la guerrilla pagando servicio en los Llanos Orientales, y a su hija se la asesinó el EPL, lavadora de ropa, invasora del barrio Galán en los años 70, que hoy tiene su casita, y esta mujer que lleva años buscando que le reconozcan su lugar como víctima y tener una pensión, se convirtió en ese ejercicio que hicimos allá de memoria con el apoyo
del Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz, protagonizó su propia historia y ella a veces nos llama a saludarnos. Uno dice que las transformaciones pues no solamente es en lo macro, sino son esas experiencias micro. Esos relatos están en un libro que está en PDF, que se llama Entre Cerros y Montañas, Memorias de Resistencia en Quinchía, Colombia, que está en la red, donde recogemos testimonios de dirigentes ambientales del territorio, de mujeres, de maestras, que cuentan un poco la historia de lo que pasó allí. Pero la memoria también es reciente. Ya voy a concluir. Y lo que yo he ido observando, no sé si la profesora Gina en sus clases también lo he ido detectando y ustedes, es como para los más jóvenes, muchas veces la historia del conflicto armado reciente es lejana. Yo lo que veo, por ejemplo, que para los chicos de hoy de las universidades, los vencidos de la protesta social, la experiencia que se vivió en el 2021, para ellos ya es memoria, y es una memoria transformadora, es una memoria crítica. ¿Sí? Me permito ahí como leer, creo lo intentaré leer. Bueno, este fue un texto que yo escribí en homenaje a Lucas Villa al otro año, para Lucas Villa Vázquez y los demás asesinados en las calles del país. En la calle no se baila ni se juega, en la calle se trabaja, se produce, se transita. Bueno, no soy capaz de leer, está en la red el poema, y con eso quería como señalar que la memoria no es pasado, que la memoria es actualidad, y que lo que hace el ejercicio de la memoria, de la narración, es volver a reactivar esa experiencia y ponerla al servicio del presente. Bueno, ejemplo de lo que pasa cuando se le tiene miedo a la memoria de las víctimas que se expresan en política. Entonces, hasta hace unos días había en el planetario un bello mural, porque me parece que es estéticamente bello, y a los 2 días, ¿qué significan las paredes blancas? Eso semióticamente es muy interesante, es una aspiración a la virginidad, una aspiración a la pureza. Eso también desde las teorías del color, los que son artistas saben cómo esos elementos que están en juego, y eso para señalar que esas batallas por la memoria son batallas por la actualidad, y que la lucha que hoy los movimientos, las organizaciones, las mujeres, los trans, los campesinos han ido haciendo, apoyadas por dispositivos como la ley de víctimas, como el trabajo para la Comisión para el Esclarecimiento, han ido dejando una semilla que es lo que ha generado un proceso de una mayor conciencia crítica. Bueno, muchas gracias.